Gracias a quienes organizaron este evento por esta oportunidad que me dan de estar aquí y de conversar con ustedes acerca de la relación entre la gestión escolar y la calidad de la educación, que es el tema de esta conferencia. Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo con que el principal reto que en este momento enfrenta la educación básica en nuestro país es un reto que tiene que ver con la calidad de la educación. Algunos de ustedes podrán decir, bueno, también hay un reto todavía de cobertura. Hay un reto de cantidad. Todavía hay alumnos que no asisten al preescolar o por ahí sabemos que existen alrededor de 1 millón de niños entre 6 y 14 años que no están inscritos en la educación primaria y sabemos que no todos los que egresan de la primaria se incorporan a la secundaria. Y yo les diría, ustedes tienen razón, tenemos también un problema de cantidad, tenemos también un problema de cobertura, pero es muy difícil que si nuestro sistema educativo no alcanza a mejorar la calidad del servicio que ofrece, que se pueda resolver el problema que en este momento tenemos de cobertura. La calidad, como ustedes bien saben, está muy relacionada con la relevancia de la educación que se ofrece. Y en la medida en que podamos crecer en calidad, quiere decir, podemos crecer en la relevancia de la educación que ofrecemos, en esa medida como sistema estaremos en mayor capacidad de atraer a los estudiantes y alumnos que de alguna manera no están presentes y de retener a los que tenemos dentro de nuestras aulas. Entonces existe una relación muy estrecha entre la cantidad de la educación que podemos ofrecer y la calidad del servicio que estamos proporcionando. En la medida en que seamos capaces de ofrecer un servicio de mayor calidad, seremos también capaces de tener una mayor cobertura y una menor deserción. Entonces, están muy vinculados ya en el momento en el que nosotros estamos cuando podemos decir que tenemos espacios educativos suficientes para los alumnos de educación básica en nuestro país. En este momento la cantidad va a depender mucho más de la calidad que de otro tipo de medidas. Entonces, aceptando que el reto fundamental es un reto de naturaleza cualitativa, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que para esto, si bien son muy importantes las medidas de política educativa que se toman a nivel central, y por nivel central estoy entendiendo las oficinas de la Secretaría de Educación Pública o las oficinas de las Secretarías Estatales de Educación. Estas medidas son muy importantes porque son las que nos permiten mejorar el currículum, actualizar a nuestros docentes, asegurar que en las escuelas existan los elementos necesarios para proporcionar educación. Entonces, estas decisiones son importantes. Lo que queda muy claro es que ya no son suficientes. Durante mucho tiempo basamos el desarrollo de nuestra educación en la toma de decisiones a nivel central que esperábamos fueran realmente llegando a cada una de las escuelas y se tradujeran en condiciones que favorecieran el proceso de enseñanza. Siguen siendo importantes, pero lo que queda muy claro en este momento es que ya no basta. Que para que verdaderamente logremos una mayor calidad de la educación que ofrecemos, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes en cada una de nuestras escuelas. Es decir, estas medidas centrales de política educativa tienen que ser complementadas y de manera muy importante, yo diría, estas medidas son incluso más importantes que las centrales de naturaleza educativa, de política educativa, tienen que ser complementadas con lo que sucede en cada una de las escuelas que conforma nuestro sistema educativo. Es decir, con los cambios que se puedan ir gestando al interior de cada uno de los planteles en búsqueda de la calidad de la educación. De esto estamos convencidos ahora más que antes y fundamentalmente yo diría por un fenómeno que ocurrió en la investigación educativa. La investigación educativa empezó a mirar lo que ocurría al interior de las escuelas porque durante muchísimo tiempo la investigación educativa estaba más preocupada por cómo se relacionaba lo que ingresaba al sistema educativo con lo que salía del sistema educativo. Y ustedes bien saben que durante mucho tiempo se decía las características socioeconómicas de los alumnos son determinantes en lo que el alumno va a poder lograr al interior del sistema educativo y en qué tan lejos va a poder llegar el alumno dentro de ese sistema. Y eso nos llevó a un cierto escepticismo acerca de lo que se podía hacer desde el sistema educativo y desde la escuela
porque los datos parecían decirnos es que no importa lo que pase dentro de la escuela, lo que importa es qué trae el alumno ya consigo. Y si trae pobreza, lo más seguro es que saque de la escuela también pobreza en aprendizajes. Pero como les decía, la investigación educativa cambió un poco. Complementó estos grandes estudios de relación entre lo que entraba y lo que salía, que de alguna manera nos están diciendo algo que es verdaderamente cierto, que lo socioeconómico influye dentro del proceso tanto de aprendizaje como de logro escolar en cuanto a años de estudio. Pero estos otros estudios lo que nos decían es, bueno, pero también importa saber qué pasa adentro, no solamente lo que entra en relación con lo que sale, sino lo que pasa adentro de lo que es el sistema educativo y de lo que es la escuela. Y entonces, con una mirada mucho más cualitativa, con el apoyo de la etnografía en educación y con el análisis de casos exitosos de escuelas, un movimiento que se llama el movimiento de escuelas efectivas, pudimos empezar a ver lo que pasaba al interior de la escuela. Y ahí, como investigadores, nos llevamos una gran sorpresa, porque llegamos a poder identificar aulas y escuelas que eran capaces, en circunstancias socioeconómicas sumamente difíciles, de lograr con sus alumnos resultados de excelente calidad. Y esto se empezó a documentar, se empezó a ver que no se trataba de una que otra escuela, sino que eran muchas las escuelas que, operando en condiciones socioeconómicas y culturales muy difíciles, lograban excelentes resultados educativos. Y que esto no solamente ocurría en algunas partes del mundo, sino en todos los países donde se empezaron a documentar este tipo de casos. Y que si bien era cierto que estas escuelas que lograban resultados exitosos en circunstancias especialmente difíciles eran la excepción, en general las escuelas en circunstancias difíciles no lograban este tipo de resultados, el hecho de que existieran casos, y no solamente uno o dos, sino varios, el hecho de que existieran casos de escuelas exitosas en este tipo de circunstancias mostraba lo que la escuela era capaz de hacer. Es posible lograr calidad desde la escuela en circunstancias especialmente difíciles. Eso es lo que nos dicen estos estudios. Y bueno, yo les estoy hablando de un proceso de investigación que ya tiene 25 años, no es una cosa enteramente reciente. Durante este periodo de 25 años estas evidencias se han venido acumulando y en este momento tenemos la certeza de que efectivamente cuando una escuela se propone transformar las condiciones que le permiten ofrecer un servicio de calidad, esa escuela puede lograr resultados extraordinarios con sus alumnos. Y entonces eso nos lleva a decir, efectivamente hay una relación muy estrecha entre gestión escolar y calidad de la educación, que es algo que tenemos que buscar, que tenemos que promover, que tenemos que tener la iniciativa de lograr, porque no se da por cuenta propia. Por sí solo no se da por generación espontánea o automática. En general, lo que sucede es lo que nos decían aquellos antiguos estudios de sociología de la educación. Efectivamente, las escuelas que operan en zonas pobres van a tener resultados pobres. Eso es lo que suele ocurrir. Pero lo que nos demuestran estos otros estudios es, si nosotros nos proponemos transformar esa realidad, se puede. Y se pueden lograr resultados extraordinarios de calidad de la educación cuando una escuela decide transformarse.